Cuando quieras. Listo. Queridos alumnos, esta clase está dedicada a la historia de la radio y qué mejor que hacerlo en Frecuencia USIL, que está pronta a cumplir 20 años de transmisión como radio a nivel universitaria, y tengo a dos queridos amigos que también son profesores de ustedes, Juan Carlos y Pedrito, y así que estoy contenta, siempre cuando estoy con ellos estoy contenta. Y bueno, vamos a empezar un poco hablando sobre los inicios de la radio y básicamente, Juan Carlos, cuéntame un poquito cómo fue allá por los años 20, cómo fueron esos inicios en la radio en el Perú. Ok, la radio empezó a funcionar en el Perú, por supuesto, con una señal bastante pequeña, no había mucha tecnología, pero sí hubo una inversión fuerte, por ejemplo, en crear los estudios de radio. Lo que es ahora Radio Nacional, lo que conocemos como Radio Nacional, que está en la avenida Petituars, que era la sede de la OAX, que es como se llamó inicialmente la primera radio del Perú. En principio fue una réplica casi exacta de la BBC de Londres. O sea, hubo una inversión porque se quería estar a la par con la tecnología que existía en ese momento en el mundo. Se empezó con transmisiones que hoy diríamos elementales, pero importantes en ese momento, como por ejemplo la transmisión de la ceremonia de instalación de la radio, del discurso del presidente leía en ese momento, que por supuesto fue interminable, por las características obviamente del tiempo. Y casi de inmediato se empezaron a crear algunos programas. Básicamente la radio en ese momento funcionaba para que los políticos importantes le hablaran al público y para que la música en directo fuera transmitida de la misma manera. Sean orquestas, sean cantantes que estaban en ese momento en su apogeo. Y por ahí poco a poco se fue introduciendo el tema de la creación de programas, de la publicidad. Por supuesto, casi todo en paralelo a lo que sucedía en el mundo, en el primer mundo, ¿no? Y conforme avanzó, se cogió un auge sobre todo en la producción de radionovelas, que también era lo que estaba de moda en el mundo. Y hubo gente muy destacada en su época, artistas, actores, digo artistas, cantantes, actores, que marcaron un momento importante en el inicio de la radio y que hoy en día están configurados en los libros de historia de la radio. Yo quiero ahondar en este tema de cómo, la radio funcionaba absolutamente en vivo. ¿Cuál es el recuerdo que tú tienes que te hayan contado generaciones previas a ti? Hola Sandrita, ¿qué tal? Gracias por la entrevista. Pedrito. Un gusto compartir también con Juan Carlos. Mira, yo tengo la suerte, por decirlo de alguna manera, de que más bien no me han contado, sino yo he tenido el privilegio de estar al lado de los locutores emblemáticos, de una u otra manera, por decirlo, de la radio tradicional. Yeah. Estamos hablando de una radio de los 80 o 70, pero con conductores que ya venían con una fama de que antes el que era locutor era famoso, o sea, era como una estrella de televisión, ¿no? Sí. Entonces, y yo he tenido la suerte de compartir cabina con Ramírez Lazo, por ejemplo, que era el que hacía en Radio Victoria, que después fue Radio Cora, Nos Preocupa, ¿no? Después con Pedro Roncalo y con Enrique Llamosas, que hacían Buenos Días, señor presidente, en otra radio, en Radio Miraflores, y con ellos compartía, porque yo estaba recién empezando en el periodismo y yo era el reportero o el que llegaba a dar un informe un chiquitín. Un pequeño que llegaba a hacer un informe, pero yo los veía. Exacto, yo los veía en vivo y en directo, entonces no he necesitado de que me cuenten cómo ha sido, sino yo he tenido, por eso te digo, el privilegio de verlos, cómo locutaban en vivo. Y ellos tenían totalmente, porque ellos, el estilo de ellos era obviamente engolar la voz, no es totalmente a la radio distinta a la hora de hoy. Era como decir, o sea, tú cuando en la radio actual es, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Pero en ese momento era, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Radio Victoria. O sea, cambia la voz. Entonces tú rompes, ahora la radio totalmente rompe las cuatro paredes de la cabina y tú le hablas a tu oyente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes eso era, no se podía dar. Hoy son actitudes, exacto. Antes eran voz. Así es. Así de simple. Son códigos totalmente distintos, ¿no? Y voces masculinas en todo caso, ¿no? O sea, porque yo no me imagino que una mujer diga, hola, ¿qué tal? Sino más bien era como una mujer muy elegante. Bueno, es que la radio tenía que ser, precisamente porque se copiaban los patrones que existían en el primer mundo. O sea, imagínate, si la radio predominante en Europa era Radio Francia y la BBC de Londres sobre finales del siglo XIX, eran absolutamente elegantes, ¿ok? Y ese patrón se copiaba aquí en el Perú. Entonces, como dije hace un instante, en ese momento era la voz
la que primaba, era lo que capturaba a la gente. Hoy en día, como bien dice Pedro, todo ha cambiado. Hoy es la actitud que tú tienes para acercar a la gente. Tiene que ver con los estilos de vida, los modos de vida y los tiempos, ¿no? Obviamente. Hay un conflicto, porque algunos comunicadores o locutores mantienen, quiero mantener ese romanticismo de la radio antigua, pero te hablan todo el día de esa manera, ¿no? O sea, dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sandrita? ¿Cómo andas? ¿Todo muy bien? Y tú dices, tú no vas a hablar así desde la mañana hasta la noche. Pero hay algunos que se asumen ese papel, y conozco locutores que sí están todo el día hablando así, porque asumen un papel, o sea, se creen el personaje de tal manera que te hablan así todo el día. Hay otros, no sé, en mi caso, no, pues yo no, todo el día no te hablo así. Yo sí en un programa te subo un poco el volumen, te pronuncio más, pero no todo el día tengo que estar hablando, hola Sandrita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Es una locura. No. Pero lo genial de esto es que, mira, a pesar de cómo ha sucedido todas estas circunstancias, los cambios, la tecnología, en fin, a pesar de que hoy la radio está en la imagen, Sí, ¿ok? claro, Porque o sea, esto que estamos viendo sucede en el día a día en esta radio y casi todas las radios. Estás grabando, ¿no? Sí, a no ser tú pusiste a grabar. A pesar de eso, yo siento que todavía hay un misterio sobre quién está delante del micrófono. Sí. Siempre hay una necesidad de saber cómo eres. ¿Cómo será? Exacto, ¿no? cómo será, cómo eres en persona. Y eso era lo que marcaba mucho la radio de los inicios, ¿no? O sea, Sí. esas voces enamoraban a la gente. Y hay millones de historias de gente que se enamoraban de las voces y cuando los conocían personalmente decían, wow, ¿ese eras tú? Pero eso es la magia de la radio, en realidad, es ¿no? cierto. Que no ha vencido la tecnología de avanzada en estos tiempos. Es cierto, concuerdo. O sea, yo me acuerdo que cuando era chica, uno se quedaba ahí pegada a la radio y son mis primeros recuerdos, ¿no? Eso que te quedas pensando, oye, tiene una voz de ser bien guapo este. Claro, después lo veías por ahí en alguna revista, en Claro. Teleguía, y de pronto decías, oye, ¿Ese este es el que me habla con esa voz sensual así en la noche Pero- y grabando, esperando que salga la canción. Esos son mis primeros recuerdos. Pero Pedro lo ha dicho, los locutores de radio eran rockstars. Sí. Totales, eran estrellas de la No, radio. Sí, yo me Exacto. quedaba pegada, así, pegadísima. No solo yo, mis otras amigas también. O sea, es bueno recordar, yo soy de los 80s, entonces así era en mi época. Y claro, recuerdo mucho a mi abuela escuchando Yo Soy Cora, Exacto. escuchando también RPP y todas estas radios. Y ella sí me ha contado de las radionovelas y yo me quedaba así como embobada. ¿Cómo es eso? Hacía la Claro. novela aquí, en Claro, la radio, y tú escuchabas. Lo que pasa es que esa parte de la seducción que tú llamas o que cuentas con respecto a la radio, sea en la vida natural o humana, o sea, la persona interesante y un locutor, un conductor, tiene que ser interesante, tiene que tener carisma, tiene dos cosas básicas. O sea, te cuenta una historia y te entretiene. Digamos, si es que de acuerdo al formato, ¿no? Pero lo más común es eso. Si tú encuentras a alguien, o sea, alguien que te entretiene y te hace reír y te la pasas bien con él, o sea, vas a tener lo vas a ver atractivo de otra manera. Te conquista. Entonces, exactamente. En eso se resumen básicamente las cualidades, ¿no? Y ustedes, yo ya hice mi retrospectiva, por decirlo de alguna forma. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos cuando eran un Juan Carlos chiquitito, un Pedrito chiquitito? ¿Cuáles son sus primeros recuerdos que Respecto a tienen la de la radio. radio? Sí. Bueno, a ver, yo tengo dos muy marcados. Uno, tratando de despertarme para ir al colegio, y mi padre afeitándose en el baño, que estaba muy cerca de mi dormitorio, porque vivíamos en un departamento pequeño, y escuchando precisamente a Ramiro Lazo. Ya. Y lo que yo escuché durante todo el colegio, o sea, los 10 años de colegio, era, nos preocupa, amables oyentes. Y era porque mi padre se afeitaba y tenía la radio al costado, escuchando a Ramírez Lazo. Y conforme fue pasando el tiempo, primero la radio de transistores, después la radio a pilas, después la radio conectada, mucho más grande. Sí. Ese es el momento que ha marcado en términos radiales. Y el segundo momento, además de otros, pero importante para mí, es los mediados de los 80, Ya. cuando ya tenía yo en mi dormitorio mi propia radio y vivía, dormía, amanecía escuchando en ese momento Radio Panamericana. Me conocía a todos los locutores, conocía toda la música y cuando apareció el Walkman, wow, ya, o sea, estuve absolutamente conectado. Y creo que esos dos momentos son los que me han marcado mucho. De repente eso fue lo que me hizo, en el caso de Ramírez Lazo, inclinarme a hacer entrevistas y en el caso de Radio Panamericana a hacer programas de música. Pero esa sensación las tengo clarísimas y súper presentes en mi mente toda la vida. O sea, ¿tú crees que eso define después el futuro Drugo, por decirlo así? Sí, yo creo, en términos radiales, seguro que sí. Bueno, yo después llegué a trabajar, como lo hizo Pedro y seguro va a contar, yo entré a trabajar a Radio 1160, cuando Radio 1160 era una radio fuerte, poderosa, competía con Radio Panamericana, no existía todavía Estudio 92 y todas esas que conocimos después, y estuve de tú a tú con los locutores que yo hasta meses previos los escuchaba, y decía, wow, qué genial esto.
y trabajé con ellos y crecí con ellos y conversaba mucho con ellos, y creo que toda esa retroalimentación que se generó, más estas experiencias que tenía como escucha, terminaron, sin saberlo, por cierto, definiendo mis posibilidades en la radio y mi aprecio por la radio, ¿no? Sí, seguro que sí. Muy bien. Pedrito. Yo, bueno, de manera resumida, recuerdo mucho de que renegaba. ¿Tú renegabas? Yo renegaba y odiaba a los locutores. ¿Sabes por qué? Porque todos los fines de semana pasaban mixes que llegaban de Europa cuando no había la internet todavía, ahora la facilidad, y los locutores hablaban encima de las canciones. Entonces yo me pasaba noches y noches grabando en cassettes, no sé si tú recuerdas los cassettes. Somos Ok, muy bien. Pero los locutores hablaban. Entonces mi idea y mi bronca era, ¿por qué diablos tienen que hablar en una canción? Dejen disfrutar la música y no hablen. Las 12 pulgadas manchadas. Sí, entonces yo tenía que cortar y parar, ¿no? Entonces, Tenía que bueno, hablar en algún eso momento. era, pero ahí era cuando me pegaba, y me pegaba con los que menos hablaban, o sea, irónicamente, ¿no? Pero era lo que me gustaba en ese momento. Y lo segundo que recuerdo es que desde esa época ya me gustaban estos temas de fenómenos paranormales. Ajá. Y lo que hacía era quedarme madrugadas entera sintonizando el sonido de hormiguita que le llaman, o sea, de donde no hay estación, donde hay una señal que suena tss, porque supuestamente ahí tú podías grabar una psicofonía, que son las voces de los fantasmas, ya ¿no? desde chiquito, Pedrito, Desde chiquito, ¿pero sí. de qué edad, más o Estamos menos? hablando de los 11, 12 años, ¿no? ¿En serio? ¿Y En cómo serio. te habías enterado que había un sonido No, porque de hormiguita? leía, o porque me gustaba leer esos fenómenos, esos Nunca temas. sabía que había un sonido de hormiguita. Que tiene que ver con el espectro radiofónico y las ondas electromagnéticas, toda esa onda, Es un ¿no? experto, queridos alumnos, En en todos fantasmas. esos temas, Sí, y tiene tienes- su programa en la radio, así que También. escúchenlo. Bueno. Bien, chicos, vamos ya cerrando un poco esto. Es una pregunta que justo yo discuto en mi clase, en mi clase virtual, pero igual la coloco para discusión, es si lo audiovisual, cuando llega a la televisión, destrona, o sea, el tema de la radio, o sea, todo el apogeo que tenía la radio en ese momento. A ver, yo creo que no, de verdad. Hace un rato decía que a pesar de todo el avance que hay y que estamos en pantalla quienes hacemos radio, Pedro, yo, los chicos, siempre hay en algunos casos ese deseo, en otros casos ese morbo, en otros la necesidad de saber quién está detrás. Y esto que voy a repetir no es mío, esto me lo dijo mi buen amigo Alfredo Gálvez de Radio Oxígeno, que recientemente lo tuve acá entrevistando, porque yo le hice la misma pregunta a él, y él me dijo que siempre lo que va a prevalecer, a pesar de todo lo visual que puede hacer, es el contenido que el conductor o locutor pueda ofrecer. ¿Por qué? Porque, mira, es así tan simple. Yo converso contigo y si tu conversación es atractiva, estoy pendiente no de ti, no de tu imagen, no de quién eres, si tienes el pelo rubio, bla, no, estoy pendiente de lo que estás diciendo. Claro. Y si la radio o el conductor o ambos consiguen ese objetivo, como hasta ahora sucede, eso es de lo que la gente está pendiente. Entonces, no interesa que estés saltando, desnudándote en la radio. ¿Ah, no? No, pero es que yo creo que, o sea, claro, ves eso, captas la atención, pero si no tienes contenido, Sí, pues, si no hay eso va a ser contenido efímero. tampoco, sí. Pero si tienes contenido, te vas a quedar para toda la vida. Y yo creo que eso, no sé cuánto tiempo, no lo puedo asegurar. Pero para mí es difícil que la tecnología lo pueda haber vencido en el caso de la radio. Por más que la radio sea ahora un canal de televisión, creo que no. Creo que no. Ok. La palabra tiene mucha vigencia. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo también me pego a contenidos, finalmente. Incluso a veces más que a las mismas canciones. Yo en la mañana vengo así pegada a Radio 107.7 Planeta, música en inglés, pero pegada al Chévere. contenido de los dos, o sea, de estos dos conductores que me encantan, que alguna vez han Sí. estado, varias veces Sí, han han estado venido acá. varias veces, sí. Entonces es el tema del contenido lo que a mí me fascina, los escucho, son creativos, son graciosos, veo que, escucho, mejor dicho, que niños lo escuchan, los adolescentes están ahí Sí, también. pero ¿no? es un tema generacional, o sea, yo sí no soy, y bueno, es respetable, respeto la opinión de ambos, Sí, pero sí. yo sí no estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Yo sí Claro. creo que el tema de la parte audiovisual, sí, de una otra manera ha influido tanto en el tema de la radio que hay un tema de baja, de bajón de sintonía y todo lo demás, pero obviamente, como repito, es un tema generacional, ¿no? O sea, tú has mencionado algunos locutores de Oxígeno que mantienen un concepto con respecto Claro. a la radio, pero tú hablas con la generación que ya está en camino, que es la generación alfa, que los ves cómo usan los dispositivos y que ves que todo es imagen, todo es tema audiovisual. Y yo no siento que la radio va a desaparecer o va a morir. Lo mismo dijeron con la televisión y prensa, con la igual. prensa y con 10.000 No, yo estoy de medios, acuerdo ¿no? contigo. Pero Sí. yo sí siento Contigo, que ¿cómo la no? parte audiovisual tiene un impacto total en la radio, porque ahora la radio que ha evolucionado y como la ven los millennials y las nuevas generaciones, es Es un audiovisual. tema audiovisual. Claro. Entonces yo creo que ahí sí no puedo discutir, por más que yo venga también de otra generación y que lo vea de otra manera. Sí, es cierto. Son realidades, creo, ¿no? Sí, Es cierto. bueno, eso es verdad, es verdad. Es verdad. Es cierto.
Bueno, mis queridos amigos, les agradezco muchísimo esta breve pero contundente entrevista. Y nada, espero que estén en algún momento prontito otra vez aquí. Tú has todos debido ser juntitos, locutora todos también, ¿no? Sí, Sandrita, no, claro. Tú debes ser me da locutora. vergüenza. Comunicas bien, Sí, eres me buena pongo comunicadora. roja. No, para Y nada. tienes buena voz. Ay, Para gracias. nada, sí. Aquí entre los profesores a veces nos lanzamos algunas flores. Bueno, queridos alumnos, un abrazo para ustedes. Nos vemos la próxima clase. Gracias por estar ahí. Gracias. Chao, Julio. gracias. Audiovisual ha destronado. Pero- No,